Juan Carlos Giordano es diputado nacional por el FIT-U, Frente Izquierda de los Trabajadores, Unidad de Izquierda Socialista. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice? Buenas tardes, sí, buenos días, buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes. Juan Carlos, bueno, aquí para que nos dé su mirada, acá desde Contrapuntos estamos preocupados por esta situación, obviamente desde la mirada de los laburantes, ¿no? Como diputado militante de Izquierda Socialista, bueno, ¿qué nos puede decir de las primeras medidas de Milei y del DNU? ¿Cómo lo están viendo? Y bueno, estamos haciendo todo lo posible con toda nuestra fuerza, nuestra militancia de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, para fortalecer el llamado a la más amplia unidad para derrotarlo, ¿no? La verdad que es un mega ajustazo contra el pueblo trabajador, un decretazo antipopular, ilegal, inconstitucional, bajo todo punto de vista, ¿no? Propio de un ultraderechista como Milei, que en la campaña electoral nos encargamos de señalar que era completamente peligroso. Recordemos que en su momento a Milei muchos guiños hubo, ¿no? Desde el punto de vista del peronismo, que le había puesto sus candidatos, que le daban la personería legal, bueno, todo un personaje fogoneado por Eunequian, los grandes medios que lo invitaban y demás, y terminó siendo una amenaza que ahora, bueno, ya se concretó. Y seguimos ahora, digamos, denunciándolo, ¿no? Es decir, es un brutal ajuste contra el pueblo trabajador que afecta a grandes sectores. Y bueno, y el otro día se empezaron a dar ya las primeras expresiones de lucha, es decir, porque podríamos decir que ya con lo que ocurrió el 20 de diciembre, con la marcha del sindicalismo combativo de la izquierda que pudo llegar a Plaza de Mayo a pesar de todo el aparato represivo y el protocolo represivo de Patricia Bullrich, y después con los cacerolazos que se dieron a la noche, completamente espontáneos, empezó la lucha por derrotar estas medidas. Bueno, esa es la misión nuestra, ¿no? Es de tirarlas abajo, en el sentido, por lo menos el mega decretazo, digamos, que es lo que más llevó a que miles salieran a las calles. Y bueno, estamos ya a hablar de cada punto, digamos, porque podríamos decir que es un gran ajuste contra el pueblo trabajador y es un gran aliciente, medidas, inclusive muchas de ellas nunca vistas, digamos, ¿no? Que se aplicaran con un decreto que... ¿Cuáles, por ejemplo? 300 leyes. ¿Cuáles de esas que dice que son... ¿Cuáles son esas que usted parece que nunca se dieron, no? Digo, las reformas laborales y después lo de previsional y lo de un montón de... A ver, cuéntenos que a total hay tiempo. Y bueno, en primer lugar, más allá del decreto, lo que arrancó con el gobierno de Milei fue la mega devaluación. Nunca se había dado una mega devaluación como primer medida del gobierno del 118%. Segundo, la libertad irrestricta para que los grandes empresarios y grandes capitalistas liberen los precios, y con la libertad de precios, la libertad promocionada por Milei, hay una estampilla de precios donde si cualquier capitalista, si alguien le dice, mire, hay una inflación reprimida, vamos con la libertad de que cada uno de lo que dice, terminemos con cualquier tipo de control que esta ley, o sea, el mega decreto ya prevé más específicamente, ¿no es cierto? Porque deroga la ley de abastecimiento, deroga la ley de Góngora, deroga todas las leyes que podían acceder a un consumidor, digamos, para poder, digamos, protegerse mínimamente, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que todas las leyes que se derogan, digamos, eran leyes buenas, pero estamos diciendo que esta la raza, digamos, de todas las, cuando ellos dicen sacarle todas las trabas que le ponía el Estado a los individuos privados. ¿Quiénes son? No son los laburantes que trabajan en un lugar privado, son los individuos privados, son o a los privados, las multinacionales, los bancos, los grandes capitalistas, los grandes exportadores y esencialmente el Fondo Monetario Internacional, que se ha transformado en un gran recaudador, digamos, de todas las medidas del gobierno. Entonces, bueno, esas dos cosas ya fueron violentas. Ahora, si uno después, la primera ley ya es emblemática, la ley de alquileres, ¿cierto?
sacar la ley de alquileres y habilitar hasta pagos, contratos de alquiler en dólares. Y después toda la reforma laboral desde el punto de vista de todas las medidas antiobreras, ¿no es cierto? Porque declarar servicios esenciales solamente para el hecho de cercenar el derecho de huelga, hasta la gastronomía, ¿no? Es decir, pero estamos hablando de la educación, de la salud, del transporte, bueno, facilitar los despidos, llevar el periodo de prueba de 3 a 8 meses, son cosas brutales, ¿no es cierto? Es decir, toda la desregulación desde el punto de vista de las obras sociales, la facilidad, digamos, de que van a tener las grandes prepagas, que aumentaron el 50% de sus... Entonces estamos hablando de la extranjerización de la tierra. Ajá. Y demás, o sea, que es una brutalidad, por eso describirlas una a una, lo que significa, es una brutalidad en el sentido de decir, claro, nosotros vivimos la dictadura, vivimos los años 90, en la década menemista y todo, y en los 4 años de Macri, pero si uno habla, digamos, con algunos que han seguido más en detalle, es decir, la brutalidad, la violencia que tiene contra el pueblo trabajador, los sectores populares, este mega decreto, y bueno, no hay que remontarse, digamos, a digamos, no sé, es decir, desde el punto de vista de lo que significa, es una cosa novedosa, porque también es novedoso de que haya una ultraderecha salvaje, una extrema derecha en el gobierno, ¿no? ¿Qué legalidad tiene esto? Porque creo que la semana que viene él manda un paquete, Milei manda un paquete, y ahí ustedes ¿qué van a hacer en la Cámara de Diputados, Juan Carlos? ¿Qué legalidad tiene este DNU? ¿Puede pasar? ¿Ya está aplicándose? ¿Los diputados, senadores lo pueden dar de baja? ¿Cómo lo ves? El decreto empezaría a regir del 29 de este mes. Se han abierto las sesiones extraordinarias de la semana que viene para tratar otros temas, ¿no? Es decir, la ley de reforma del Estado, y otros temas que no son precisamente esto. En el caso del DNU tiene que pasar a una bicameral que todavía no está conformada. Están discutiendo quiénes son los que lo van a integrar. Pero bueno, no, el Parlamento, digamos, ya ha habido, digamos, impugnaciones en la justicia, impugnaciones que, bueno, que no han tenido, digamos, por ejemplo, la Corte ha convalidado la reforma constitucional completamente arbitraria de Jujuy, o sea que no podemos confiar en la justicia. En el Parlamento, lo que se ha dicho, los distintos bloques, bueno, el radicalismo y demás, que rechazarían el DNU, pero en muchos casos es no el contenido, sino la forma. O sea, lo que están negociando con el gobierno es que el gobierno mande al Parlamento las leyes específicas con los lineamientos que prevé el decretazo y no el decretazo en general, porque muchos le están diciendo, bueno, pero si vos te alegás con el 55% de los votos y mandás un decreto que es completamente violatorio a las reglas institucionales mínimas, en el sentido que un decreto no puede declarar la necesidad y urgencia y sacar de un plumazo 300 leyes y modificar otras tantas. Entonces se abre una negociación. Ahora, el tema es que, como todo, así, apostar a la lucha y a la movilización. Por eso lo del 20 de diciembre hay que darle mucha importancia, porque, digamos, el hecho de que el sindicalismo combativo y la izquierda, con un montón de organizaciones populares, pudiésemos haber sorteado, haber ganado un primer round al protocolo represivo de Patricia Bullrich y haber hecho el acto en la Plaza de Mayo, se incentivó también para que la noche, después del anuncio del decretazo, miles salgan, digamos, también a ganar a las calles, rompiendo el protocolo. De hecho, hubo unas marchas muy grandes, por ejemplo, rodeando el Congreso, en un montón de plazas. Bueno, Rosario fue también un epicentro, ¿no? Uh-huh. En Córdoba también muy grande. Apelaron a la represión, detuvieron a varias personas que después las tuvieron que liberar.
Y es todo eso ha obligado a que la CGT llame a la marcha el día miércoles, ¿no es cierto? Sí. Lo que se está reclamando es que la CGT convoque un paro general, porque ya no se está, digamos, en un estadio donde uno dice, bueno, hay que ver cómo caen las medidas, hay que ver a quién afecta, no es tan clara, no, del punto de vista de la CGT y del peronismo tienen claro, o sea, pero claro, la lucha contra esto necesita una lucha unificada de todo el movimiento obrero, de los sectores populares. La marcha del día miércoles es una marcha solamente para plantear la inconstitucionalidad, lo hacen en la justicia en un horario 12 de la tarde, que no se puede movilizar el conjunto de los trabajadores, o sea que lo que se necesita es un verdadero paro nacional y un plan de lucha para poner de pie a todo el movimiento obrero y a los sectores populares, porque si hoy la CGT convocara eso en un horario que todo el mundo se pueda movilizar y demás, bueno, serían miles y miles, pero eso va a ocurrir en parte el día miércoles, pero lo que tiene que ocurrir es un plan de lucha organizado donde la CGT tiene que llamar asambleas y demás para explicar cada una de estas medidas, porque son medidas tremendas que cualquier trabajador ya lo comprendió, porque hay grande parte de trabajadores que ya se movilizaron, por lo tanto la pelea contra el ajuste ya arrancó, inclusive hasta votantes de Milei, porque muchos empiezan a decir, bueno, pues yo no voté esto, o no sé cómo se lo ve ahí por su, sí, bueno, en su audiencia. En mi audiencia es mayormente de nuestro pensamiento, digamos acá, de populares de izquierda, pero en Venado Tuerto 7 de cada 10 votaron a Milei, digo. Una sociedad... Votaron a Milei, votaron, sí, pero una cosa es como cuando votaron y otra cosa es ahora, ¿no? Porque pero cualquier persona que le digan que la libertad avanza y la libertad ya se empieza a expresar de gente que dice, bueno, pues yo no voté esto, porque claro, se votó contra un hartazgo contra el gobierno anterior, pero las primeras medidas uno dice, bueno, pero ¿cuáles son las primeras medidas? Si a mí me aumentan los precios todos los días, los salarios y las jubilaciones están cada vez más para abajo. Entonces lo único que se alega es una libertad, pero los grandes empresarios son los que se benefician con una mega devaluación y demás. Y bueno, eso ya, porque podríamos decir que no hay una medida favorable para aquellos millones. Estoy hablando de los millones, no de los derechistas, ¿no es cierto? No de la clase media acomodada. No, estoy hablando de un trabajador o un joven que no tiene futuro, desesperado, y porque por el hartazgo del desastre de los gobiernos anteriores votó a Milei pidiendo un cambio. Lo que pasa es que los cambios, claro, pueden ser favorables o desfavorables. En este caso es un cambio completamente desfavorable, es un voto equivocado. Nosotros hubo una discusión alrededor de eso, nosotros izquierda socialista dijimos no, es un voto equivocado, inclusive para frenar el avance de la derecha desde todo lo que es el frente de izquierda, desde izquierda socialista en particular, junto al Pollo Sobrero, nuestro dirigente y demás, llamó a un voto crítico a Massa, sin ninguna confianza, por supuesto, y sin ningún apoyo político, pero para enfrentar y evitar de que esto pudiera ocurrir, ¿no es cierto? Bueno, ahora eso ya ocurrió, pero quiero decir que los votantes, digamos, ya de laburantes y demás, aparte de la incertidumbre, aparte de la conmoción, aparte de la preocupación por una situación tan difícil, porque cuando salgan los próximos índices, ya está claro que aumentó la pobreza y aumentó la indigencia, aumentó la desigualdad social, ¿no es cierto? Ya está claro hacia dónde apunta Milei, encima dice que va a haber más todavía, claro. O sea, se va a hacer más de lo mismo, o peor de lo mismo. Bueno, así que estamos en una situación, como la analizamos al día de hoy, que a escasos días de Milei, con lo que se creía, diciendo, bueno, con el 55% iba a llevar todo por adelante, empezó una resistencia, una lucha contra el ajuste que colocó objetivamente la posibilidad de que haya un paro general, y bueno, eso es lo que tenemos que exigirle el día miércoles a los dirigentes sindicales para poder darle fuerza a todo ese movimiento que ya está en curso para poder derrotar el ajustazo y el decretazo en primer lugar y como parte del plan Motosierra, ¿no? Acá el primer punto es la derogación de la ley de alquileres, o sea que ya, digamos, ya era inaccesible una vivienda, incluso costosísimo un alquiler. Me imagino ahora lo que va a ser. Muchas generaciones ya ni casa tienen, ¿no? Lo que alguna vez fue un sueño de un laburante, hoy tener casa propia, no sé, va a ser casi un milagro, digamos. Claro, porque en el medio de esta situación, aparte porque faltan 3,5 millones de viviendas, pero efectivamente la ley de alquileres, es decir, no
derogar directamente la ley de alquiler, aunque sea mala la ley anterior, porque esa fue votada por los radicales, pero el peronismo también, o sea, no es que era una gran ley, digamos, pero tener un basamento mínimo, ¿no es cierto? Porque efectivamente para solucionar el problema de la vivienda haría falta otra política, haría falta construir 500.000 viviendas populares, con lo que se paga de la deuda externa tranquilamente se podrían haber hecho muchos más, terminar con las viviendas ociosas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay más de 200.000, poner un monto, digamos, del ingreso de cada laburante como valor, digamos, de un alquiler y no que insuma en muchos casos el 70-80% del ingreso de un laburante, un trabajador o lo que fuere, pero directamente decir, como dijo Sturzenegger el otro día, la libertad, mira qué bárbara la libertad que estamos dando, que una persona, o sea una inquilina o un inquilino, pueda ir a dialogar y a ponerse de acuerdo sin ninguna traba con el dueño, con el locador. Ahora, estamos hablando de que hay un negocio inmobiliario, estamos hablando de grandes capitalistas que tienen... Entonces, cuando le digan a esa persona que tiene salarios en pesos devaluados, que se les va a cobrar en dólares, que tiene que pagar en dólares, y el dólar lo fija el gobierno, y lo fija el mercado, y lo fijan que son los bancos, las multinacionales, lo que fuere, los especuladores, y que le dicen que tienen que aumentar cada 3 meses y que el otro aumento va a ser cada 6 meses y el otro aumento cada... Pero sí, eso es la liquidación ya completa, la mínima posibilidad de nada, y así con todo, así con todo, con las leyes laborales, con el derecho de huelga y con todos los beneficios, digamos, es decir, sacarle trabas a la economía, como dicen, el Estado opresor, que es una mentira completa porque está todo privatizado. Pues está todo privatizado, hay que recordar eso. En los 90 se privatizó todo. El comercio exterior está privatizado, los puertos están privatizados, las empresas de luz, de agua, YPF nacionalizada el 51%, pero YPF es una sociedad anónima que actúa en común acuerdo con Chevron y todo lo demás. Entonces, decir que hay un Estado opresor que no sale adelante el país porque hay muchos impuestos a los grandes empresarios, es una mentira completa, porque, bueno, todo está direccionado, digamos, para eso, ¿no? Es decir, para sacarle hasta la última traba mínima y que haya tabla rasa. Si viene un capitalista, un gran empresario y demás, para decir, bueno, nada, y bueno, son 12 horas de laburo, ¿cuánto tengo que pagar? Trabajo semi-esclavo, salarios miserables, y bueno, todo lo que vaya para ese lado, esa es la libertad de la ultraderecha de Milei. Así que sí, va a generar, por eso le digo que va a generar, y ya está generando, pero va a generar porque no hay una medida beneficiosa para el pueblo trabajador, ¿no? Juan Carlos, ahí cuando Caputo habló, que repite continuamente la palabra déficit, ¿no? Supongamos, hay déficit en el Estado argentino, en los números argentinos, ¿no? Pero ¿a qué se debe ese déficit? Hay una gran deuda que venimos pagando el pueblo, deuda externa e interna. Me parece, no sé, ¿qué nos puede decir de ese? Porque el déficit, ¿pero de dónde proviene? Caputo dijo, el problema no es el dólar, no es la inflación, no me acuerdo qué otra, dio 4 palabras, no es la inflación, no es el dólar, no sé qué otra cosa, y es el déficit fiscal. Y puso el ejemplo de una familia que percibe un ingreso de 100, pero gasta 120. ¿Cuál es el problema de gastar 120? Que ese 20 tiene que pedir prestado, ese 20 le genera su cara dura enorme, porque efectivamente él saca del déficit la deuda externa. Bueno, dice que el dólar no, porque el dólar sería supuestamente beneficioso, los fogoneros de una dolarización, que sería ya pasar a ser una colonia directa del imperialismo norteamericano y del dólar, pero dicen no, el dólar no, la inflación no, es el déficit. Ahora, este personaje que nos endeudó por 45.000 millones de dólares, mentor del endeudamiento con Macri en el 2018, y nos endeudó con un bono a 100 años, dice que el problema sería el Estado, como si fuera una familia. Qué bárbaro que gasta 120 y no se sabe por qué gastaría 120 y no 100 como debería ser. Ahora, efectivamente, como dice usted, el déficit del país, para
ponerle esa entrega, es corrupción, es saqueo, pero pongámosle el déficit entre comillas, es el tema de la deuda externa, efectivamente, porque a una familia, para poner el ejemplo de Caputo, es como si le hubiesen ingresado un delincuente, un banquero, con un revólver en la cabeza, lo pone ahí, contra la pared a toda la familia y le dice, vení, firmame, que vos de ahora me tenés que pagar esos 20 que vas a quedar endeudado de por vida. Entonces esa persona no va después de decir, bueno, le voy a pagar esos 20. No, por lo menos se le denuncia a la policía, se le denuncia esto, lo cuestiona. Acá lo que no ha habido ningún cuestionamiento más que del pueblo trabajador con su lucha, del endeudamiento sideral que viene de la época de la dictadura. Mira, el otro día lo escuché a Olmos Gaona volver a decir, ahora, no hace 10 años, ahora se está pagando deuda que viene de la dictadura a través de un genocidio. Eso se fue avalando, se fue renegociando con todos los gobiernos, después se le sumaron los 45.000 millones de dólares, y hoy estamos hablando de una deuda de 450.000 millones de dólares, que estos cara dura dicen que el problema del Estado, cuando en la época de la dictadura, precisamente Cavallo estatizó la deuda privada. Cuando ellos hablan del rol del Estado, pero claro, no dicen nada cuando el Estado después le estatizó la deuda a los grupos privados en la época de la dictadura, y cuando el Estado subsidia millonariamente a las multinacionales y demás. Entonces, claro, efectivamente, el déficit, el gasto central después del pago de las jubilaciones y de los salarios de los estatales y demás, es el capital de los intereses de una deuda completamente usurera y fraudulenta. Y así como decimos que el decreto es nulo, de nulidad absoluta, así debería ser declarado el endeudamiento externo en nuestro país, que es nulo, de nulidad absoluta. Por eso, cuando subió el gobierno de Alberto Fernández, que había una posibilidad enorme en el medio de la pandemia de decir, no, hacemos un desconocimiento soberano de todo el endeudamiento macrista y no lo vamos a pagar, en el medio de tanta desesperación que había en su momento. Hay que recordar en su momento. Hola, Juan Carlos. Bueno, hola. Todo para negociar primero y avalar el endeudamiento privado con los usureros internacionales, y después para, inclusive en el Congreso, con el voto unificado, por supuesto, del peronismo, de los diputados de Patricia Bullrich, de Macri, de Larreta, con la oposición del Frente de la Izquierda Unidad, del pacto con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, entonces, claro, efectivamente, no habría déficit si se dejara de pagar la deuda externa. Y precisamente por eso el tema del no pago de la deuda, la ruptura de los lazos económicos y políticos que nos someten al Fondo Monetario Internacional, fue bandera, sigue siendo bandera y va a seguir siendo bandera de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad, porque es la única manera de poder pensar en un plan económico completamente distinto. Si Argentina sigue pagando una deuda exterior y fraudulenta, no hay posibilidad de que haya plata para trabajo, salud, educación, entre otras cosas, ¿no es cierto? Porque sería el primer paso soberano para encarar una política completamente opuesta. Porque después tenemos que nacionalizar el comercio exterior, hay que nacionalizar la banca, si no, ¿cómo se evita la fuga de capitales? Hay que recuperar el patrimonio nacional restatizando las privatizaciones, que tiene que ser, por supuesto, bajo control de los trabajadores, bajo control de las organizaciones de usuarios, YPF 100% estatal, la nacionalización del petróleo y del gas. Bueno, todo eso, evidentemente, porque estamos proponiendo esto, lo que pasa es que hubo un hartazgo popular contra, digamos, el gobierno peronista, y de ese hartazgo se fue a la ultraderecha. Bueno, hay que procesar todo esto en función de los nuevos hechos. Así que bueno, estamos en esa pelea y en esa salida de fondo que seguimos postulando solamente del Frente de Izquierda Unidad, porque nadie dice que hay que dejar de pagar la deuda externa más que la izquierda, ¿no? Juan Carlos Giordano, diputado nacional por la Izquierda Socialista, por el FITU, gracias por tu tiempo y seguimos en contacto aquí en Contrapuntos. Con todo gusto, muy buenas tardes. Chao, hasta luego, hasta la próxima. Ahí pasaba el diputado nacional Juan Carlos Giordano del FIT Unidad y Izquierda Socialista.